Rabino Sergio Bergman, actualmente rabino de la Congregación Israelita de la República Argentina. Participo de la Fundación Judaica, una red de instituciones de la comunidad judía con una proyección universal, proyectos sociales, religiosos, acción social y fundamentalmente educativos, y me desempeño hoy en el cargo de representación como diputado de la Nación. Como rabino, mi vocación es ser educador. De hecho, los rabinos no somos sacerdotes, sino maestros. En esa dirección, el campo que yo me consagré es la educación comunitaria. Podría decir de alguna manera que me especialicé en el management de la construcción de comunidades educativas, donde lo religioso, lo social, están justamente orientados en cómo vivir en comunidad. Me dediqué al tema en particular de la integración de necesidades especiales y las discapacidades, no para fundar una escuela de educación especial, sino una escuela comunitaria que integra la discapacidad. Y eso en realidad no está orientado a los niños y a las familias con necesidades especiales, sino al conjunto de una comunidad que aprende valores cuando los practica. En palabras más sencillas y quizás más resumidas, lo que una comunidad o una sociedad hace con el diferente es el claro indicador si lo que enuncia como valores es lo que cumple como virtudes. Por lo tanto, para mí, la integración de necesidades especiales en un proyecto educativo en la escuela que fundamos es la evidencia de que es herramienta y medio para educar en valores a todos y no solamente para dar una asistencia o un servicio diferencial a los que tienen necesidad especial. En última instancia, valores en acción es lo que nos permite que el diferente sea reconocido como un otro, donde en lugar de verlo como un obstáculo, lo vemos como una oportunidad para aprender y celebrar las diferencias. El entorno sociopolítico y social era justamente pocos meses luego de la voladura de la sede de la AMIA, donde no solamente la sociedad, sino en particular la comunidad judía cerraba escuelas, ya que eran blancos objetivos para ataques terroristas, y todos de alguna manera tenían enorme preocupación por la seguridad. Nuestra respuesta fue creativa y propositiva de ofrecer un modelo alternativo en educación que sea tan judía como argentina, basada en valores, con una escuela con puertas abiertas a la sociedad y ofreciéndole a la sociedad argentina un modelo diferente de cómo nosotros transitábamos la integración de la diferencia, y para nosotros también esta dimensión de que los derechos humanos y los valores no se proclaman sino que se cumplen. Para nosotros la escuela es un prototipo, un pequeño modelo en escala de lo que aspiramos sea toda la sociedad argentina. Una sociedad inclusiva, justa y civilizada termina siendo siempre una utopía, ya que es un trabajo que nunca puede ser terminado. Sin embargo, más que ese horizonte que no debemos cancelar porque orienta todo nuestro esfuerzo, toda nuestra tarea, toda nuestra inspiración, toda nuestra esperanza, tiene que tener un mínimo umbral que tenemos que asegurar, que es ser una sociedad decente. Y para ser una sociedad decente tenemos que ser una sociedad digna. Y un país como el nuestro, rico en recursos naturales, tan empobrecido en sus liderazgos, colapsadas y degradadas sus instituciones, la falta de respeto a la ley, el caos y la anarquía en la cual uno quiere proponer que libertad es que cada uno haga lo que quiera, genera la desconsideración de esta enorme posibilidad que todos nosotros tenemos de que la sociedad sea decente e inclusiva. El único camino que tenemos para volver a lograrlo es la ley, porque en ella somos libres, la fraternidad, donde nos recuperamos como hermanos y nos pacificamos cuando nos reencontramos, y la equidad con justicia social, que es la primera medida de inclusión. Yo entiendo el liderazgo de dos perspectivas. Una, que es el liderazgo transaccional. La gente busca líderes para seguirlos
porque no quiere asumir compromisos para definir a dónde quiere ir sola. Ese liderazgo no me representa y creo que es lamentablemente el que más buscamos en la Argentina. Estoy convencido en otro tipo de liderazgo que ejerzo justamente desde la pedagogía y la didáctica, de intentar ser un modelo no para ser imitado, sino para abrir caminos en aquellos que liderados puedan liderarse por sí mismos. Y esto tiene que ver con el liderazgo transaccional que se transforma en transformacional. Todos buscan una transacción de carisma, de liderazgo, de intercambio con el líder. Pero los líderes responsables lo que hacen es de la transacción migran a la transformación, dejando instalada en las personas que son lideradas esa enorme capacidad de que cada uno tiene que aprender a liderarse a sí mismo. Porque liderar a los demás es un enorme desafío, pero mucho mayor es que cada uno lidere el proyecto de sentido, de vocación y de servicio en su propia vida. El término de profesional inclusivo yo lo entiendo por poder incluir todas las disciplinas y las experiencias de vida que nos enriquecen en nuestra vocación y en nuestra profesión. Creo que no debería estar orientada a si trabajamos con niños o personas con necesidades especiales o con la discapacidad. Creo que la discapacidad nos confronta a cada uno de nosotros con nuestra humanidad. Personas humanas y sensibles no hacen diferencia con el diferente para poder poner su vocación y su capacidad profesional al servicio del bien común y la dignidad de esa persona. En lo que a mí respecta, no podría ser una persona religiosa si no viera en una persona con necesidades especiales la misma revelación de Dios. Y el llamado a que nosotros, si amamos al prójimo como a nosotros mismos, y si nosotros decimos que Dios es uno y Padre de todos nosotros, no podríamos considerar a uno de sus hijos, criatura, por tener discapacidad, menos que humano que nosotros. Por lo tanto, es un ejercicio práctico, ya no solamente de profesión y vocación, sino de la misma humanidad. Una persona, un grupo, una comunidad o un país que excluye a la discapacidad se degrada a sí misma. La vulnerabilidad tiene que ver con aquellas personas que están expuestas a que no sean reconocidas ni respetadas en su dignidad. La vulnerabilidad no solamente tiene que ver con las discapacidades o con las disminuciones o con las marginaciones o las exclusiones. Esa vulnerabilidad se da también en los vínculos íntimos. Se puede dar en términos que tienen que ver con la violencia de género, en términos de la violencia doméstica, también en el trato con los trabajadores, con los migrantes, con los niños, con los ancianos. En última instancia, todos aquellos que son vulnerables porque pueden ser descartados o pueden hacerse invisibles a una sociedad alienada que no los considera parte de la misma. La educación, en términos de lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, es la única herramienta que tenemos para proveer la inclusión, con un desarrollo y con un progreso que empieza por las propias capacidades, la autoestima y la dignidad de toda persona humana, el trabajo al que uno accede justamente por educación y capacitación, y en la medida como en nuestro país que no haya políticas integrales, nacionales, gratuitas, laicas y obligatorias para que la educación sea seguridad social, estaremos no solamente los excluidos, sino todos en una situación de vulnerabilidad. La solidaridad es uno de los atributos de las personas de bien, y de hecho los argentinos como pueblo somos un pueblo solidario. Nuestro problema radica en que siempre la solidaridad se despliega tarde y mal cuando hay una catástrofe, cuando hay necesidad de manifestarse por aquello que no pudo ser previsto o atendido en tiempo y en forma. Sin desmerecer el valor que tiene la solidaridad, nuestros problemas están en la responsabilidad. Nosotros somos muy solidarios y al mismo tiempo irresponsables, porque no respondemos por aquello que justamente la ley establece
que es igual para todos y donde todos estaríamos protegidos sin necesidad de solidaridad, sino con la equidad que asegura el pleno cumplimiento de la ley. La perspectiva humanista con la que nosotros asumimos los derechos humanos no está solamente restringida a la visión de la función que el Estado tiene de velar por ellos, ya que los derechos humanos son el último límite que nunca se deben vulnerar y que solamente la ley puede actuar para impedir que no sean profanados. Tenemos una visión más propositiva en términos de deberes humanos o de valores que hacen a nuestra humanidad, entendiendo que ser humano es un verbo a desplegar, una condición que se tiene que todavía develar y desplegar. Que seamos humanos siempre está por verse, y justamente los vulnerables, aquellos que están en peores condiciones, que tienen sus necesidades especiales, que son aquellos que están en la marginalidad, son el termómetro, el indicador del estado de salud de una sociedad. No es un problema de las minorías ni las víctimas cuando se profanan derechos humanos. Es la dimensión en la cual una sociedad es decente o no lo es. Por último, mensaje a los estudiantes y a los miembros de la cátedra, donde es muy relevante y muy importante que sostengamos estas conversaciones. No se puede formar profesionales si no tienen una formación ética y moral como personas. No se puede plantear una profesión sin una vocación. Cuando vocación y profesión, valores, humanidad se encarnan como la virtud, aquello que nosotros queremos proponer, en lugar de ser un enunciado, se transforma en los valores de una ejemplaridad que transforma. Por lo tanto, no solamente agradecemos esta oportunidad de estar en contacto, sino que los alentamos a que sigan haciendo ese enorme trabajo que empieza por la Academia del Saber y se transforma en la única práctica relevante, que es la coherencia del ser.